Bueno, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Estaba buena. Qué Hola, impresión, ¿no? Como recordar la Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. hola, hola. Por fin, después de tanto tiempo nos reunimos aquí para hablar de la Catedral del Mar. Eh, una lectura pues fascinante en muchos sentidos y ya quiero conocer también sus impresiones. Si quieren y para aprovechar el tiempo, me encantaría comenzar preguntándoles sobre todo por las emociones que les causó este libro. Si ustedes tuvieran que elegir unos 3 sentimientos o algo así que tuvieron conforme iban leyendo la historia, ¿cuál serían? Antes de poner como el primer capítulo de la serie, estábamos hablando con Mar de que esta primera escena es fuertísima, ¿no? Es muy impresionante cuando un libro pues comienza con toda, ¿no? Y es como que en serio ya te mete de inmediato en todo este contexto de injusticia. Y no sé ustedes, pero yo a lo largo de toda la historia me preguntaba cómo llegaron hasta aquí, o sea, en qué momento se aprobó una ley que en mi cabeza y con lo que yo había aprendido del colegio era una cosa que se limitaba a las tierras, ¿no? O sea, como a justo este intercambio, incluso equitativo, de tú me proteges y yo te doy, ¿no? Parte de lo que yo gano por esta tierra, pero ¿en qué momento se cruzó ese límite para también ser incluso tu mujer? O sea, no tu esposa, o sea, la recién, ¿no? Es una cosa como demasiado fuerte y que yo en serio, o sea, yo tuve que investigar y decir esto es real, o sea, era en serio verdad que podían hacer esto, o sea, cómo se llegó hasta ese momento, porque lo que les digo, una cosa es la tierra y las injusticias económicas y sociales, ¿no? Pero que esto ya traspase unos límites incluso de una institución que se supone sagrada, como es el matrimonio, ¿no? Esta parte donde le dicen, sé un buen cristiano y cumple tu deber, es como, pero tú de qué estás hablando, si acabas de cometer una violación, o sea, ¿en qué momento hay como esta cauterización como de la conciencia, de yo no pienso, no veo, no analizo nada de lo que está pasando y simplemente eh, nació como todo este momento tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que los sentimientos que a mí me causó esta historia fue impotencia, mucha impotencia. Hasta al principio del libro yo estaba como, ¿qué es esto tan terrible? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Eh, Sobre todo cuando sí descubren que es hijo de ellos, pero sabemos que la mamá está traumada, o sea, que ya literalmente lo dejó morir y todo lo que pasa después con ella, que ya hablamos de eso, que es como una cosa muy impresionante también, ¿no? Y también incluso lo que pasa con el papá, de que pues termina siendo violento y con todo el tema de la resistencia, ¿no? Entonces yo diría que fue mucha impotencia, pero también como mucha esperanza. Fui muy feliz en los momentos donde Arnaud tuvo como esta oportunidad de cambiar las cosas y como que yo decía, bueno, al menos, ¿no? Como algo está redimiéndose y al final el libro me dejó una muy buena sensación de se logró, ¿no? Algo. Yo sé que todavía quedan como muchas injusticias, pero al menos dentro de los personajes de este libro, una cosa muy especial. Si se dieron cuenta al inicio de la lectura en nuestro grupo, muchas personas, y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, estaban comparando la Catedral del Mar con los Pilares de la Tierra de Ken Follett. A mí esta comparación a mí me asustaba mucho porque a mí no me gustó Los Pilares de la Tierra. Yo sé que la gente ama ese libro, le encanta esa saga, adora a Ken Follett. A mí me gustó con el de Century, pero con Los Pilares de la Tierra no me gustó. O sea, no, o sea, no podía, como con sobre todo los personajes. Este libro me encantó. O sea, yo no podía dejar, tuve sobre todo que escucharlo mucho porque fue pues en plena feria del libro, entonces fue como el audiolibro que me acompañó y yo estaba fascinada, o sea, con todo, sobre todo con los personajes. Siento que los personajes tuvieron mucha carne, que sí se sentía como sus dolores, sus luchas, ¿no? Logré identificarme con ellos, me dolía lo que les pasaba. Todo el tema, por ejemplo, religioso, pues porque por supuesto se enmarca dentro de la catedral, ¿no? Me parecía unas explicaciones bellísimas, casi que el origen mismo de la religión, ¿no? Y esas explicaciones a quién es mi mamá, quién es mi papá, para que existo, ¿no? O sea, como estas explicaciones básicas por las cuales solemos recurrir a la religión y me pareció como muy hermoso ver eso como desde sus inicios. Entonces sí, fue una historia que, gracias a Dios, esta comparación para mí, como que sí, o sea, obviamente está de fondo una catedral, la construcción pues de un edificio religioso, en fin, pero pues para mí sí es mucho mejor la Catedral del Mar, o sea, lo disfruté
mucho más, sobre todo por los personajes. Sé que hay otros como 2 libros, hace poquito salió justo el tercero y sí me los va a leer, o sea, sí estoy ahí como, sí quiero saber más de ellos, quiero saber más de lo que pasa, me gusta cómo cuenta la historia, o sea, siento que aprendí bastante, ¿no? Esto que les decía de que toda la vida había escuchado de los sistemas feudales, de cómo funcionaban y aquí como que vivirlos en carne propia en cierto sentido, o sea, como que estar ahí viendo realmente cómo era esta relación feudal, me pareció como una cosa increíble, más allá pues de lo que sabía del colegio, ¿no? Entonces pues esas fueron como un poco las emociones. Al final estaba recordando justo, quería poner justo este primer capítulo porque en medio de todas las cosas que pasan, que siguen ocurriendo tragedia tras tragedia, por supuesto, perdón que hay niños jugando aquí afuera, se escucha muy pero como que todas las tragedias y después como que igual sí tenemos justicia, o sea, como que sí es mucha tragedia, pero como que siento que al final sí hay un respirito. Entonces pienso en este libro y digo, wow, o sea, aprendí muchísimo, qué personajes tan valientes y siento que sí hubo como una evolución de ese primer momento donde conocemos a los personajes a cómo están al final, entonces sí fue una lectura que disfruté muchísimo, así que es como esto de la impotencia al final del libro, pero conforme iba avanzando, más impotencia, más rabia, pero también como este sentimiento de esperanza un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero saber ustedes qué sintieron, cuáles fueron como las emociones que ustedes las embargaron mientras iban leyendo La Catedral del Mar. Te recuerden que pueden levantar la manita, yo les voy dando la palabra para que nos vayamos escuchando a todas, ¿listo? Vamos a escuchar a Aleja. Dale, Aleja, adelante. Hola chicas, ¿cómo están? Les cuento que de verdad a mí me dio también, pensando en qué sentimientos me provocó, me dio mucha impotencia, me provocó mucha tristeza el vivir en esa época y también mucha bronca por momentos. A ver, me encantó el libro. En su contexto, en el leerlo entero, no lo pude leer, les cuento, porque busqué ediciones, pero acá en mi zona solo encontré una que tenía una letra tan pequeña que no la podía leer. Entonces fue audiolibro y luego vi la serie. De verdad que también me fijé y de verdad la única salvación en esta época de la historia era ser feudal o pertenecer a la realeza, porque no había otra opción si no tu vida era esta que se ve reflejada en la serie. Y sí existían estas leyes de los señores feudales, estas leyes que se nombraban en latín, así tal cual como están nombradas y como se les da cita en el libro, sobre que el señor feudal podría hacer uso de la virginidad de la mujer antes que su propio marido, y también lo mismo cuando la mujer era abusada, era la salvación para la mujer que ese hombre abusador se casase con ella. Real, tristemente, pero de verdad que no había leído anteriormente nada sobre esta época de la Inquisición y sobre este periodo, digamos, de la historia. No lo encontré parecido a Ken Follett, porque de verdad que de Ken Follett he leído la trilogía de Century también, pero también he leído otro libro que se llama, no recuerdo si es Nunca, pero es sobre un tema de espionaje. No había leído Los Pilares de la Tierra por el mismo motivo que no consigo el libro, porque la edición que encuentro es de bolsillo y la letra es súper pequeña. Quisiera conseguir los que están en tapa dura, aunque sea que la letra es un poquito más grande. Así que no lo encontré parecido, pero porque lo que leí difiere de este tema. Creo que lo que lo hace ser parecido es que es sobre la construcción de la catedral, que en ese punto tendría esa similitud. Pero de verdad que sí, bueno, me ha gustado, me ha parecido muy duro, pero bueno, a ver, son épocas que han pasado, épocas de la historia que se han vivido y que así ha sucedido. Es como, a ver, lo tomo como conocer parte de esta historia, ¿verdad? Y sí me pareció, digamos, también muy interesante esto de que anteriormente no había leído sobre la Inquisición y sobre lo que sucedía. O sea, es como que fue una época, quizás, bueno, fue el medioevo, una bisagra en la historia, porque luego de esto ya vino la modernidad y toda la industrialización y demás. Vemos el trabajo de este hombre en el campo, que era todo su cuerpo y su ser en un sembrado, pero bueno, o sea, durísimo, no solo para la mujer, sino también para esos hombres, era un destrato.
no podían, no eran dueños de nada en definitiva, porque hasta sus ganancias iban al señor feudal. Pero bueno, a ver, volviendo a lo mismo, es algo que sucedió, ¿verdad? Y bueno, es parte de la historia para quizás haber llegado donde estamos hoy. Pero sí, durísimo el libro y entendía y las leía a las chicas esas ganas de querer dejar de leerlo o no leerlo más y porque te da todo eso. Pero bueno, en definitiva, además de esos momentos y sentimientos de tristeza, lo que rescato es la fuerza y la valentía que le dejó su padre a Arnau, que es el que continuó la historia. De hecho, me enganché y seguí viendo, seguí escuchando el audiolibro de la parte 2 y también con la misma historia. Me encantó, me gustó mucho. Mira que me parece muy especial, Aleja, que mencionas cómo fue una época dura para todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente para las mujeres, que por supuesto en un nivel muy fuerte también, pero yo siento que de parte del autor fue súper inteligente esa primera escena, donde vemos una violencia tan descarnada hacia la mujer y casi absurda, ¿no? O sea, una cosa de por qué quieres hacerla sufrir esto, ¿no? Pero también para él, o sea, esa escena donde él vomita cuando la ve en ese estado, eh, y donde dices que si no lo hago yo, lo hace alguien, o sea, eso es también como rompe un poco no sé, la psiquis, la psicología de este hombre, ¿no? O sea, como que ahí también debe haber un trauma en cierto sentido y siento que es una escena que muestra eso, ¿no? El sufrimiento de todo el mundo, o sea, estamos en medio de una fiesta donde debe ser celebración, ¿no? Donde están enamorados, o sea, donde a pesar de que los obligaron, como que si nació algo en ellos, ¿no? Y todo se destruye por una demostración de poder. O sea, es una cosa como que siento que en este primer inicio, ¿no? Como desde el hogar, nos va mostrando lo que va a suceder ya en lo macro, ¿no? Y como si es una violencia que se da en el hogar de estas personas, en la cama de estas personas, cómo será, ¿no? Como a nivel nacional en cierto sentido, y por eso me parece pues una escena que, o sea, que tú lees y lo que te dices, Aleja, o sigues o dices, o sea, esto va peor, o sea, como que qué decisión toma acá, porque si así comenzó, pues cómo va a seguir, ¿no? Y efectivamente, pues hay otras escenas muy fuertes y muy dolorosas, pero que sí siento que lo que hemos hablado, ¿no? Desde la ficción histórica, desde la literatura podemos entender a los seres humanos, a sus sentimientos, ¿no? Más allá de la historia de los feudales. Y del intercambio económico y político, tal, bueno, sí, listo, pero ¿qué ocurría en el día a día? ¿Qué ocurría en una boda? ¿No? ¿Cómo era la relación con la religión? O sea, eso como tan mágico que nos dan los libros de poder casi que estar ahí al ladito en la Edad Media, ¿no? Es una cosa en la que yo me sentía así mientras leía el libro y que me parecía como fascinante, a la par que agradecía muchísimo haber nacido en esta época. O sea, yo sé que estamos en una época difícil, con muchas cosas difíciles, pero yo decía, gracias Dios, porque no sé, o sea, lo que dices, Aleja, tocaba ser feudal, y yo feudal no soy. O sea, en esa época y menos en esa, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiese sido? O sea, qué vidas tan duras, ¿no? Cuando la gente dice como que todo pasado fue mejor, ¿no? Es como esta idea que tenemos, ¿no? Que hemos avanzado. O sea, yo creo que, claro que hay cosas que todavía nos faltan, claro que hay situaciones que todavía están muy mal, pero hemos avanzado mucho. O sea, en comparación a esta barbarie que es como, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Es muy impresionante, en serio, ver ese cambio y yo sentirme tan segura de estoy en mi camita o estoy en el transporte público escuchando el audiolibro, siendo testigo de todo esto, pero a mí eso no me está tocando, ¿no? O sea, es como que, y además que no sea ficción, ¿no? Sino que efectivamente, o sea, lo que yo les decía, esto en serio fue verdad, o sea, es en serio, este man lo está exagerando, ¿no? Por la literatura, no sé, pero no, sí, o sea, sí era así, ¿no? La realidad que supera la ficción, o sea, una cosa súper fuerte que sí creo que muestra eso, ¿no? O sea, más allá del género, más allá de quién sufre más, ¿no? Porque eso es otra cosa, entonces, ¿quién ha sufrido más? Siento que es un libro que muestra un estado, ¿no? Y una manera de hacer las cosas que afectaba a todo el mundo en el dolor, ¿no? Más allá de en qué parte te dolía, no sé si me hago entender, ¿no? Porque muchas veces parece que estamos en una competencia por a quién le duele más, quién ha sufrido más, y aquí lo que nos muestra es todos sufren, ¿no? En el rol y en el papel que les tocó en ese momento,
todos han sufrido de una manera como muy impresionante. También no tenemos la historia de se me olvida cómo se llaman los personajes, en el audiolibro no me grabo los nombres, cuando estoy leyendo sí, pero en el audiolibro se me pasan, pero es este amigo que tiene a su mamá que está lapidada, ¿no? Por haber sido infiel. Si uno dice, oiga, terrible lo que le pasa a esta mujer, ¿no? Eh, pero que de todo lo que le queda a este niño también. Casi que se despreció. O sea, más adelante cuando dice, oiga, sí lo que hizo mi mamá fue tenaz, ¿no? Por entender la religión de una manera muy extrema. O sea, las consecuencias de esta violencia para todo el mundo, ¿no? Me parece como una cosa fascinante y pues que vemos, gracias a Dios, en este libro un personaje que intenta romper con eso, ¿no? Y que intenta hacer las cosas distintas. Y por eso les decía que pues en mi corazón hay un poquito de esperanza a lo largo de este libro, porque es que sufrimiento tras sufrimiento, o sea, yo ya estaba, no, por favor, ya no más con esta gente, ya mi cuerpo que aguante, pero muy fuerte que haya sido así, pues en la vida real, ¿no? O sea, una cosa muy impresionante. Pero bueno, vamos a escuchar las emociones y las sensaciones de Angelita. Dale, Angelita, adelante. Buenas noches a todas, ¿cómo están? Bueno, a mí igual que a Alejandra me ha gustado mucho el libro. Tenía dudas de leerlo o no leerlo por los comentarios que escuchaba en el YouTube, en Facebook, de muchos booktubers que ahora puedo decir que son bastante irresponsables por no haber pasado de la mitad del libro, por simplemente quedarse con unos cuantos comentarios de cómo era la situación real de la mujer en esa época. Y como decía en el chat ya hace mucho tiempo, no podemos leer un libro desde nuestro presente. O sea, ahí estamos cometiendo un error porque claramente el autor, la primera línea que pone en el libro es que nos coloca en el año 1320. O sea, ya desde ahí tenemos que ponernos en ese año y ver, o sea, estamos leyendo, entrando a un juego que nos está poniendo en ese año. Entonces no podemos dar valoraciones con nuestros prejuicios desde ese presente. Aparte de eso, me ha gustado mucho más cómo relata Ildefonso Falcones que Ken Follett. Me parece que es más claro en todos los nudos argumentales que pone, porque Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, como tú decías, Sofía, creo, alguna vez, llega a confundir mucho, son muchos personajes y ninguna trama se llega a precisar o a desarrollar como se debe. Más bien en este libro no. A mí me ha gustado mucho desde un inicio. Obviamente el inicio es muy fuerte, entonces te engancha, pero a la primera y realmente uno dice, ¿sería así? Y te lleva a investigar también y a decir, pucha, no puedo creer que la mujer sea utilizada de esa manera como un objeto que cualquiera puede tomar en cualquier momento, especialmente los que son dueños de la tierra. Incluso para dar de amamantar a sus hijos y que sus propios hijos mueran a consecuencia de esto. Y después de investigar todo, pucha, uno se queda frío de cómo realmente era la situación en esa época en Europa. Estábamos a pocos años de que los conquistadores lleguen a nuestras tierras y te das cuenta qué tipo de personas han llegado a nuestras tierras, a América, que todo lo que nos han dicho que era el mejor mundo y lo mejor no era así. Para mí ha quedado muy claro que lo que había acá era mejor que lo que había allá. A lo largo del relato y viendo la serie, me ha quedado muy claro que esas grandes capitales que nos hablaron no eran tal, eran lugares muy míseros, miserables, tan sucios que por algo les ha ido la peste. Me sorprendía mucho de cómo en la serie se ve que todos sus desechos los lanzaban a la calle. O sea, ¿cómo podían ser tan cochinos? La vestimenta de la gente pobre era pues, ni siquiera se les puede llamar harapos, o sea, era, no sé, era una miseria extrema. Y me ponía mucho a pensar y decía, pucha, el imperio incaico, el imperio maya, las tierras en Colombia, eran pues tierras ricas, eran ciudades hermosas, avenidas amplias, los animales estaban separados de donde vivían las personas, nunca hubo pestes ni nada por el estilo, era otra cosa. Entonces, ese retrato de cómo eran las grandes ciudades, porque
Ken Follett en Los Pilares de la Tierra muestra casi lo mismo en Inglaterra, en un pueblito de Inglaterra. E igual, es una miseria pura. Y esto nos muestra cómo era España, la España que nos conquistó, no había sido la gran maravilla para nada. Resulta que no, que gracias a la conquista y al oro que se llevaron de nuestras tierras mejoró. Pero ese retrato a mí me ha servido mucho, no conocía mucho de la época. Ver cómo realmente actuaba y cuáles eran los intereses reales de la Inquisición, ver ese contrapunto de cómo, de la bondad que plasma en la Virgen del Mar, de la Mar, esa madre amorosa que a Arnau prácticamente le da toda esa fuerza para seguir a través de todos los reveses de su vida, esa fe inquebrantable, contrapuesta con esta parte tan interesada, tan oscura que era la Inquisición, que era de la misma institución de la Iglesia. Entonces esos contrapuntos me ha gustado mucho en la novela. Después, ¿qué más? Luego, al final, en la nota del autor te aclara muchas cosas. Y si esos youtubers irresponsables hubieran llegado a esa parte, hubieran podido ver que todo lo que dicen de la mujer, que es muy duro, él lo ha sacado y lo ha copiado de un texto de uno de los de la iglesia, de un copiado del libro escrito por un monje francés Eximenis, aproximadamente el año 1381. O sea, él no se ha inventado nada. Así era, así nos consideraban objetos para tener hijos, para eh, cumplir sus placeres, que no teníamos ni voz ni voto, pero eso era en esas tierras. Creo que en nuestras tierras la situación de la mujer no era así, eran un poco más valoradas. Y bueno, esa es la triste herencia que hemos recibido cuando nos conquistaron. Pero a mí me quedó muy claro que lo que había en esta parte del mundo era mucho mejor de lo que había allá. Eso me quedó clarísimo. Todo lo que nos dijeron de que nosotros como nuevo mundo éramos salvajes, resulta que no era. Una cosa que le comentaba a mi esposo, porque él también se enganchó con la serie cuando lo empecé a ver, me dijo, uy, esto está muy bueno, que no sé qué, y él empezó creo desde el capítulo 3 y terminamos de verla al ritmo de que yo iba avanzando, porque no quería hacerme spoiler con la serie. Y me dijo una cosa muy interesante mi esposo, y me dice, ¿te das cuenta que aquí, al menos en el Imperio Incaico, nos enseñan desde chiquitos en primaria, que tenían pues unos sistemas de riego y de agricultura muy avanzados? Y en la primera escena, cuando lo ves al Arnau abriendo la tierra con sus propias manos, me dice, no tenían ni siquiera bueyes con yugo para abrir la tierra y poner las semillas. ¿Cómo es posible? Yo pensé que eso venía de allá. Y le digo, pues parece que no, que todo lo teníamos nosotros y allá no tenían nada. Por algo eran tan pobres, tan sucios, y por algo les ha venido peste en España, Portugal, Inglaterra, y creo que Francia también tuvo peste. Entonces todo se me ha cuadrado como en un rompecabezas de cuál había sido la verdadera situación en Europa y la nuestra. Entonces, Europa es lo que es hoy en día gracias a lo que se han robado de nuestras tierras. Esa es la conclusión a la que llego, ¿no? Todo el oro, todas las piedras preciosas que han llevado en semejantes galeones ha debido ser pues una bendición para los españoles, los franceses y los ingleses, que se lo han repartido y han podido mejorar su situación económica. Si no hubieran encontrado tanto oro en estas tierras, creo que Europa no hubiera sido lo que es hoy en día. Y además el primer mundo no es gracias a nosotros. Su historia real es muy diferente. La Inquisición era una piedra muy grande en el camino, o sea, no permitía que avancen científicamente, no permitía que avancen de ninguna manera. Entonces, para mí la novela ha sido eso, llenar vacíos que yo tenía de la historia y poder llegar a una conclusión. Me ha gustado tanto la novela que no he querido quedarme sin continuación y me he comprado ya el 2, que es este. Y bueno, he visto que está la serie en el YouTube, o sea que voy a hacer lo mismo, avanzo un poquito, veo la serie
Y este año ha salido la tercera parte, o sea que ya. Y estaba leyendo un poquito y la segunda parte empieza 3 años después de que termina la Catedral del Mar. El Arnau todavía está vivo y su hijo creo que va a ser el protagonista de esta segunda parte. Entonces, agradecida a ti, Sofía, porque nos has hecho leer un libro que parecía que no valía la pena según uh, la- las opiniones de personas que no van más allá de lo que sienten y dicen, ay, esto que tan feo. No, hay que ir más allá y decir, ¿por qué dice esto? Además, se está poniendo, como les dije, 1320. Nos tenemos que ir hasta allá, ponernos, posicionarnos allá y decir, wow, qué duro, qué difícil, ¿no? Pero realmente un libro muy bueno. Esto es un melodrama que va de drama en drama, de drama en drama. También nos muestra muy claramente cómo ha sido y todavía es incluso la situación de los pobres judíos en tantos países de Europa, cómo han sido acabados, las barbaridades que se inventaban de ellos, por Dios, qué odio a una población sin ningún sentido. Y bueno, todo el holocausto y todo eso es algo que la humanidad ojalá nunca más lo vuelva a repetir. Pero aquí se ve cómo el rey dependía económicamente de los judíos, o sea, increíble. Y a pesar de eso, creo que el hijo los manda a matar a todos y luego ya no tiene plata. Pero resulta que años después conquistan pues América. Entonces ahí se arregla toda su situación. Eso era lo que quería comentarles. Espero que esto no haga como interferencia, no, para que pueda hablar más cerquita, porque acá los niños están muy emocionados jugando. Angelita, wow, qué análisis tan espectacular el que nos traes. Mira que yo no lo había pensado, o sea, yo me quedé mucho por el lado de lo feudal, lo que les contaba, ¿no? Porque eso es algo que obviamente nos enseñan en el colegio, ¿no? Con toda esta parte de ciencias sociales, no sé cómo se llama en cada uno de esos colegios, historia, en fin, y se vuelve a retomar, o en mi vida lo volví a retomar en la universidad, justo para entender, por ejemplo, libros de esta época, o sea, de la Edad Media, libros que se estaban escribiendo en este momento, que eran además literatura muy hecha para decirle a la gente cómo pensar, ¿no? Y cómo actuar. Entonces estaba siempre el honor por delante, el caballero, ¿no? Que el rey era lo máximo de lo máximo y los demás lo seguían, ¿no? Porque obviamente él era un enviado de Dios, ¿no? O sea, todo estaba justificado, toda guerra, toda violencia estaba justificado porque esa persona es un enviado de Dios. Entonces tenemos que hacer lo que esa persona diga, ¿no? Entonces, como que ahí, ¿no? Como todas estas conexiones que tú haces me parece además increíble, ¿no? Como dices, esto de se va completando el rompecabezas de la historia, ¿no? Como en nuestra cabeza, porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y me parece además, Angelita, increíble que nadie te lo dijo, o sea, esa ni siquiera creo que era como la intención del autor mismo, ¿no? De decir como, entiendan cómo era antes Europa, para nada, ¿no? Y aún así, creo que trae esa colación un tema importantísimo con esto que hemos venido hablando en varias charlas de también el amor hacia lo propio, ¿no? Hacia lo nuestro. Eh, y lo vemos precisamente, ¿no? Como un tercer mundo. Claro, pero ¿por qué llegamos ahí? O sea, tal vez tenga un sentido el hecho de que nos digan tercer mundo porque económicamente estamos endeudadísimos. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? No, ¿cómo era Europa antes? O sea, me parece súper interesante todos esos análisis, además que tu esposito se haya pegado también a conocer la historia, me parece fascinante también y realmente es increíble justo poder hacer esas conexiones. Algo que resaltaban mucho en el grupo, que hubo esta conversación que tú decías, que además me parece súper importante lo que mencionas de gente que se dedica, como yo, a hablar de los libros, ¿no? A decir qué les gustó y qué no les gustó de un libro, esta responsabilidad, me parece muy interesante que lo traigas a colación, porque es cierto, ¿no? Esto lo hemos hablado en este año, sobre todo que hemos estado leyendo a Shakespeare, ¿no? Como obras un poco más complejas, y es que a veces, por supuesto que la literatura es para disfrutarla, por placer, por supuesto que sí, pero tiene que haber también este componente donde nosotros como lectores nos esforzamos, ¿no? Este pacto tácito con la historia y con el libro de te voy a dar la oportunidad y voy a dar todo de mí para realmente disfrutar la obra y entender qué es lo que quiere decir el autor. Y pues uno irse a pensar que el autor piensa así, pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, hay muchas teorías literarias que hablan, por ejemplo, de la muerte del autor, ¿no?
de pensarnos esto de que el autor ni siquiera exista, ¿no? O sea, como que no pienses ni siquiera que hay una persona detrás escribiendo ese libro, sino que es una historia tal cual y ya, ¿no? Que bueno, un poco en los clubes no cumplimos con esto porque nos encanta, ¿no? Como de investigar quién es el autor, hablar con el autor, ver el contexto social, ¿no? Pero hay muchas, digamos, teorías dentro de esta corriente, ¿no? De teoría literaria que dicen, olvídense de que existe un autor, el autor no importa, lo que importa es la obra, ¿no? Y me parece, o sea, yo tampoco me iría tan a ese extremo, ¿no? De no pensar que hay una persona detrás que tiene unas inquietudes, ¿no? Que tiene una fascinación también por lo que escribe. O sea, no me iría a matar al autor, pero sí creo que hay un momento donde, como dices, Angelita, es una cosa de no estar pensando y me hiciste recordar mucho una clase que tuvimos en la universidad donde leímos un cuento y el cuento era súper racista. Y un compañero de la universidad dijo, es que el autor es racista porque el cuento cuenta esto, esto y esto. Entonces la persona le dijo, ¿y tú cómo sabes que ella era racista? O sea, ¿dónde tenemos eso en algún...? No es racista, está escribiendo de racismo, pero eso no quiere decir que sea racista. Y eso es lo que yo siempre pienso la experiencia de lectura como que tú vas escalando un poquito, porque creo que cuando todas comenzamos, o a mí me pasa un poquito eso, no lo estoy diciendo como porque uno se vuelve un lector súper guau y que es superior a todos, no en el sentido de superioridad, sino en el sentido de entender más lo que compone una historia, ¿no? Y a mí me pasaba, no sé si a ustedes, que yo no entendía el concepto de autor, o sea, en mi cabeza simplemente yo cogía un libro y lo leía, pero yo no pensaba quién está escribiendo esto. O sea, jamás yo comencé a leer a los 13 años y yo ni siquiera leí el nombre del autor, ¿no? O sea, como que no era eso a lo que me interesara. El concepto de editorial, ¿quién es la editorial que publica este libro? ¿No? O sea, como que eso tampoco está en la cabeza hasta que te comienzas a interesar un poquito más. Y entonces, ¿quién escribió esto? ¿Cómo así hay autores vivos? Porque además parece que todos los autores están muertos, porque solo lo que se lee en muchas ocasiones son clásicos, ¿no? No, pero hay gente viva que es escritora, ¿cómo así? Y puedes hablar con ellos y hay clubes de lectura y hay gente que está haciendo videos en YouTube hablando de libros y hay gente que está en Instagram publicando fotos de libros y hay gente que escribe reseñas y hay gente que se dedica a periodismo cultural, en fin, ¿no? Como que uno va escarbando un poquito más, a eso voy, y te vas dando cuenta como de más dimensiones del libro. Y yo creo que lograr esto que tú mencionas, Angelita, de transportarme hasta ese momento, es difícil. O sea, no es como algo que uno puede hacer ¿no? en un primer momento, porque igual yo pienso que tiene que incomodar, ¿no? O sea, como que lo que uno lee, sobre todo lo que yo les decía, yo estuve tan feliz y en serio tan agradecida, yo terminé el libro y dije, gracias Dios por haber nacido en esta época. O sea, porque no sé qué hubiese sido de mí y de mi cuerpecito en esa época. O sea, en serio que fue terminar el libro y sentir como un agradecimiento profundo a no haber vivido nada de eso. Y creo que pues ahí está, ¿no? Como esa conexión que uno termina teniendo con los libros, pero volviendo a esto que tú dices de no se termina en el libro y lo dejo de leer porque qué injusticia a la mujer, si es que así fue. O sea, el autor no se está inventando nada, ¿no? Efectivamente, al final del libro te dice, mira, esto y esto y esto es verdad, porque es que así fue, o sea, ¿cómo vamos a tapar un momento de la historia porque es muy duro? O sea, eso es censura, eso no está bien, ¿no? Y precisamente la literatura va en contra de la censura, la literatura está ahí para desvelarnos, para armar los rompecabezas o no, para seguirnos mostrando cosas que nosotros no sabíamos, entonces no podemos decir, hagamos personajes súper fuertes en una época donde así era, ¿no? Y a pesar de todo, siento que sí, que hay personajes muy fuertes, o sea, yo creo que mis personajes favoritos de este libro es la mamá de Arnaud, y cómo logra, o sea, además súper mentirosa, o sea, como que hace muchas cosas cuestionables, pero me parece increíble cómo termina siendo mamá casi sin, o sea, como estando ahí en los momentos más importantes, ¿no? Me parece, no sé, un personaje como fascinante, entonces sí creo que es igual, es otro nivel, siento que uno entre más va leyendo, más va logrando como estabilidad de transportarse, o sea, de decir, bueno, así era en la época, de molestarnos un montón, pero decir, bueno, así era en esa época, ¿no? Como que no es que el autor odia a las mujeres, es que de dónde sale eso, ¿no? Es que así era, o sea, como que así era en esa época, ¿no? Y no tiene mucho sentido pensarlo de otra manera, ¿no? Y también quiero, antes de darle la palabra a Norma, mencionar esto que tú decías de cómo realmente Europa se enriqueció, fue gracias a América, ¿no? En este sentido de que vi que varias chicas en el grupo ponían esto de que
la religión en el libro la trataban como fanatismo, como que les metían, les lavaban el cerebro para que creyeran en la Virgen María. Yo quiero saber ustedes qué piensan de eso. Yo en lo personal, que mira que fue lo que me pasó, Angelita, con lo que dices, a mí me pasó con los pilares de la tierra, que este concepto de ellos querer construir la catedral era con base en manipulación religiosa, ¿no? Tienes que dar tu dinero, tienes que dar tu fuerza para que no te vayas al infierno. Y en ningún momento hay como una crítica importante a esto, o sea, como que se pasa de largo y para mí es súper conflictivo porque es una relación con la religión que nos está poniendo en duda. No hay ningún personaje que diga, oiga, ¿será que en serio tengo que pagar para ir al cielo? Jamás, ¿no? Y a mí me parece muy problemático porque es importante hacernos esos cuestionamientos. Y aquí en este libro sentí una responsabilidad tan hermosa con eso, ¿no? O sea, de niños, lo que yo les decía al inicio, niños acercándose a la religión, no porque si me voy al cielo o al infierno, ¿no? No por miedo, sino porque quiero una mamá. Ustedes saben que yo soy cristiana, yo no soy católica, sé que los católicos tienen un arraigo mucho más fuerte a María, ¿no? Y todo esto. Y me parecía, o sea, yo lloré en esas partes, yo decía, es que esta es la razón de Dios. La razón de Dios es tú acercarte porque necesitas consuelo, porque se fue mi mamá y no tengo ni idea de qué hacer, porque necesito a alguien más grande que yo para poder superar este mundo, ¿no? Y qué bonito como verlo de esa manera, pero además me parecía muy curioso pensar en cómo, por ejemplo, si hemos leído a Posteguillo, ahí siempre hay construcciones, pues no de catedrales, pero sí como de templos a los dioses. Y eso entonces no es, ay, sí, Angelita, sí, o sea, siento que además justo estábamos leyendo la Divina Comedia, entonces como que yo estaba, ¿qué es esto tan lindo? O sea, gente acercándose a la religión por cómo es, que sabemos que después se corrompe, lo que tú dices de la Inquisición, se terminan separando pues los bandos, ¿no? Entre los dos personajes que eran hermanitos y en algún punto es como, porque me estoy sintiendo atraído a las mujeres, oigan, esa escena me encantó, o sea, ese despertar sexual de ellos, ¿no? De decir, ¿por qué le estoy viendo los senos a esta mujer que yo jamás se los había visto? Wow. O sea, no como además estar metidos en la mente de un hombre, porque acá somos mujeres todas, entonces no tengo ni idea cómo se les despierta yo la sexualidad, la mía sí, pero la de ellos no, ¿no? Entonces, ese momento de decir, ¿cómo así esto es pecado? O sea, lo que yo estoy sintiendo por una mujer es pecado, las mujeres son terribles todas, wow. O sea, ahí es donde, claro, esta idea, ¿cómo pasamos de la idea de María, la madre perfecta, o la Virgen perfecta, bueno, esta mujer no idealizada, a ver a todas las mujeres de la tierra como algo imperfecto y como algo que se contamina, ¿no? O sea, esos análisis, o sea, como que esas conexiones que vemos a través de los personajes que se siguen queriendo, se siguen amando, son personajes que son hermanos, ¿no? A pesar de que no lo sean de sangre, pues es una cosa como muy impresionante ver cómo cada uno termina cogiendo la religión y cómo ahí vamos viendo esa fractura, ¿no? Pero lo que voy es que me parecía muy curioso en esto que dices, Angelita, de cómo nos menospreciamos, que queramos o no, la religión que vino a conquistar acá fue la católica. Y queramos o no, hay muchas personas que profesan la religión de manera honesta. No, o sea, que no todas las personas religiosas son porque son brutas, porque no pueden creer en nada más. A mí me lo han dicho, ¿no? Tú siendo tan inteligente y crees en eso, me dijo una vez una profe y yo, sí, como que, ¿qué hago, no? Si es mi manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, como que, si no, no es solamente eso, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nos parece tan fascinante la mitología griega? ¿Por qué nos parece tan fascinante los templos construidos para Zeus y para Poseidón y para Afrodita? Y vemos unos chicos que quieren construirle una casa a su mamá, que si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Que me cargo estas piedras gigantes porque es para un templo para mi mamá. Entonces, ¿por qué eso lo vemos como adoctrinamiento? ¿No? O sea, porque eso sí es una cosa de meterles una religión así, no, tal vez es su manera de entender el mundo y me parece muy hermoso que lo hablamos en la Divina Comedia, ¿no? De cómo llega un punto donde tú puedes estar en contacto con otras religiones, donde puedes decir, oye, esto está interesante, puedo aprender del otro, no se trata de un título, porque si se tratara de títulos y de normas, nos convertiríamos en este chico, ¿no? En el hermanito de él, que dejó de buscar a la Virgen, o dejó de buscar a la persona, a Dios, y comenzó a buscar lo correcto o lo incorrecto, ¿no? En el texto, y eso se tira todo, porque es que eso no se trata, ¿no? Se trata es de esta conexión con lo divino más allá de lo que yo puedo hacer.
Entonces, no sé, me parecía como pensar, me hiciste pensar en eso, Angelita, como porque si nos fascinan los templos de Apolo, de Zeus, de Afrodita, ¿no? Que decimos, uy, esa mitología está increíble, que además eran dioses horribles, todos. Lo vamos a seguir viendo en nuestro taller de la Odisea, que todos eran horrorosos. Zeus era un violador, que yo digo, esta gente, ¿por qué tenía estos dioses? O sea, porque si Dios es una invención, el Dios cristiano y católico es una invención, pues al menos nos inventamos algo bonito, un Dios de amor, ¿no? Como que al menos ese es el Dios que nos inventamos, pero el Dios, para los que creen que es un invento, pero el Dios que, los dioses además que se crearon los griegos y los romanos son seres humanos con poder, ¿no? O sea, tienen unas cosas y unas pasiones muy fuertes y hacen lo que quieren con los seres humanos. Entonces, un poco también porque, y esto, ¿no? De por qué eso sí, porque lo de afuera sí nos genera fascinación y por qué lo de aquí no. Porque en cierto sentido creo que se sintió una historia un poco más cercana, porque acá también tenemos, o sea, en Latinoamérica digo, ¿no? Precisamente por esta conquista, pues ese recorrido, ¿no? De la religión católica llegando acá también y cimentándose en catedrales y todo esto, ¿no? Entonces sí me pareció como una, o sea, me chocó mucho cuando leí eso en el grupo, yo decía, yo estoy leyendo otra cosa, o sea, como que a mí me parecía esto que les digo de un niño construyendo con todas sus fuerzas, literalmente, una casa para su mamá. Y cómo es que esto es adoctrinamiento. O sea, sí, después vamos a ver la Inquisición, o sea, yo no estoy diciendo como que no hayan este yin y yang, ¿no? De la parte oscura y la parte bonita, por así decirlo, pero no todo es oscuro. O sea, siempre que hablamos de la religión parece que todo fuese terrible y la realidad es que aquí vemos, como les decía, un acercamiento puro por necesidad de creer que hay algo más, ¿no? Y de que no somos los únicos aquí en esta tierra. Además, ese niño diciéndole, ven, te presenta a mi mamá, que él también puede ser tu mamá. Ay, no. O sea, ¿qué es esto tan divino? Yo decía, qué hermoso, hermoso. Ya después se va corrompiendo la cosa, pero me parece esto que les digo, ¿no? De poder acompañarlos a ellos en su infancia, con sus pérdidas, en su adolescencia, con cosas que le pasan a los adolescentes, o sea, en su despertar sexual, en esta mujer no me está poniendo atención, ya después esté metiéndose con amantes, ¿no? En su adultez, por supuesto, con estas luchas sociales que quiere hacer, o sea, siento que lo conozco porque lo acompañé toda la vida, ¿no? A estos personajes, o sea, la verdad, yo soy una lectora de personajes, a mí sí me dan un buen personaje, yo ya estoy matada porque me parece un milagro que se logra hacer eso y que yo lo sienta como que voy a salir a la calle y los voy a ver, no sé, me parece como muy especial cuando logran hacer toda esta tridimensión y toda esta complejidad de un personaje, que Arnaud también, bueno, ya hablamos más adelante de los personajes, pero ese man también, cuando deja al amante y todo esto, también yo decía, es que son mis pasiones, ¿no? Es hasta víctima de que esta señora la clase, no, mi rey, tú también quieres, o sea, tampoco nos vayamos hasta ese extremo, ¿no? Entonces me gustó eso, me gusta mucho cuando los personajes en general tienen este blanco y negro, y creo que con esta reflexión, Angelita, que nos traes de, bueno, tal vez lo nuestro, y efectivamente lo nuestro no es que sea peor, simplemente somos resultado de un proceso histórico que fue injusto, ¿no? Y qué bonito volver a reivindicar eso y enamorarnos con cada uno de nuestros países, de nuestras raíces, ¿no? Me parece muy hermoso eso. Pero bueno, perdón, este libro me gustó mucho, necesitaba hablarlo. Voy a darle la palabra a Norma. Dale, Normi, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde la Ciudad de México. Tarde lluviosa. Y aquí ya son las 6:08. Pues desde la Ciudad de México. Pues yo tenía ganas de leer ese libro y pues también leo mucho y no había podido por una u otra. Finalmente me fui por el audiolibro por la fecha que nos había comentado Sofía. Y entonces dije, no me va a dar tiempo, estaba leyendo otros y dije, a ver, audiolibro. No había experimentado con el audiolibro porque a mí me gusta el olor del texto, subrayar, etcétera. Pero fue una muy buena experiencia, o sea, descubrí en dónde podía leerlo, incluso me autodiscipliné a ratos a sentarme y escucharlo, porque si no, entonces aprovechaba y hacía otras cosas y decía, y lo voy leyendo, ¿no? Y como que había cosas que decía, no son tan importantes. He leído poca ficción histórica, quizá porque, pues, yo decía, es que son las clases de historia. Yo sí leo respecto de porque me gusta, quién es el autor, sabía que hay mucha información real, o sea, está documentada, es historia documentada,
Entonces yo decía, bueno, esa parte pues no me la voy a grabar, ¿no? Entonces ya, y a veces manejando lo escuchaba y venía súper interesada, el trayecto se me hacía más corto, pero también decía, no, yo tengo que poner atención en manejar, ¿no? Entonces fue una experiencia agradable en ese sentido. Como hemos coincidido, una gran ensalada de emociones, coincido en la tristeza, en la impotencia, en el enojo que se siente, en estar haciendo un ejercicio constante, como decía Ángela, de entender que estoy en el siglo XXI, en el 2024, y entonces es distinto al 1320, Edad Media. Sabía que existía el derecho de pernada, que es como se le conoce en español, que es este abuso, y yo cuando lo leí en mis clases de historia me enojaba y decía, ¿cómo es posible que puede haber esto? ¿No? Entonces, leer los personajes que están sumamente bien delineados, está la trama perfectamente trazada a lo largo de datos históricos reales, eso me gustó mucho. Cómo van algunos personajes transformándose a lo largo de la historia, por ejemplo, el amigo de Arnau, este hermano de los momentos más bonitos, bien decías tú, cuando le dice, te voy a presentar a mi mamá, y me recordó a mi hijo que cuando tenía 5 añitos me dice, ven mamá, te voy a presentar a mi amigo perro. Y entonces me llevó unas casas adelante y le dijo, amigo perro, ella es mi mamá. Y el perro así, ¿no? Entonces, nada tenía que ver algo, pero a mí me recordó, pero fueron de las escenas que yo me imaginaba y decía, qué bonitas, ¿no? Entonces, esta parte de te puedo llevar y puedes tener una mamá me pareció de lo más emocionalmente, ¿no? Decía yo, qué bonito, pero también qué doloroso cuando se conocen y la lleva a conocer a su mamá y que se conforma solo con que la mamá lo toque. Bueno, yo decía, no puede ser, pero además pensaba en que hoy, en este siglo XXI, hay situaciones similares. O sea, yo veía a un ministro de Israel llorando porque ahorita hay muchos niños en la franja de Gaza que yo me los imagino en condiciones similares, o sea, sacando a sus mamás de los escombros, mamás con los hijos en brazos muriendo, es decir, aunque estamos en otra temporalidad, yo pensaba, el sufrimiento humano es el sufrimiento humano. Una violación de 1320 es una violación de hoy. Es decir, el dolor del cuerpo. Yo no he visto la serie ni la quiero ver porque de por sí el libro me enojaba, me daba tristeza. Entonces digo, no, verla, o sea, ahorita que veía, yo decía, es volver a, o sea, decía Ángela, yo veía y leía, digo, no, es doble sufrimiento, porque igual que Sofía, pues yo me meto en los personajes. Digo, no puedo, o sea, y me gusta siempre cuando hay libro y serie o película, prefiero primero el libro para yo construir al personaje, yo imaginarme el lugar, y después, si quiero, veo la película y entonces digo, yo no me lo imaginaba así, ¿no? Entonces, bueno, pues Hollywood o quien lo haya producido ya me dijo cómo es el personaje desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, me gustó muchísimo con todas estas cosas que comentan, como un ejercicio de estar constantemente diciendo, no juzgues desde el siglo XXI a la Edad Media, pero también decir, qué poquito hemos cambiado. Es decir, como humanidad hay muchos avances, no tenemos peste, pero tuvimos COVID, no tenemos a estos niños, pero tenemos, digo, a los de la Franja de Gaza, o yo puedo pensar a los niños en el estado de Guerrero o de Oaxaca, en mi país, o en la Ciudad de México hay cinturones de miseria, y normalmente donde está asentado un fraccionamiento rico, y esto yo sé que pasa en otros lugares, tuve oportunidad de ir a Chile en su momento, he viajado por varios lugares y a mí me gusta visitar distintos lugares. Cuando estuve en Chile fui a Las Condes, por ejemplo, que es una zona residencial, ¿no? Y dices, y está rodeada de zonas pobres, y eso pasa en todos los lugares, ¿no? Entonces, hoy hay gente en todos los lugares del mundo recogiendo comida de la basura. Y esta parte, estas miserias humanas que cuenta la historia, o sea, a mí me confrontaban en términos de no hemos cambiado tanto, no hemos aprendido tanto, o sí, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, lo disfruté, pero como verán, pues también lo sufrí, ¿no? Entonces, cuando quiero leer, a diferencia de algunos de ustedes, yo no veo, por ejemplo, youtubers o depende, ¿no? O sea, digo, a ver, ¿quién es? ¿No? ¿Desde dónde? Porque pienso en desde dónde me va a dar su opinión. Entonces me asomo a veces al propio autor, a la editorial, que tienen su sesgo porque es natural, ¿no?
como que cuido a ver desde dónde intento buscar una opinión objetiva y entonces yo digo, a mí se me antoja, lo voy a leer, punto, ¿no? Con independencia de todo lo demás que digan, porque al final es una experiencia muy personal, ¿no? Dice alguien, ay, ¿para qué lo lees si sufres? O sea, ¿para qué ves eso si estás sufriendo? O sea, ¿qué no tienes con lo que sucede en la vida real? Y les digo, me gusta porque sin duda alguna la lectura nos permite esto, conversar, conocer otras latitudes, conocer otras voces, mirar el mundo desde diferentes lugares. Y creo que eso hoy es muy necesario, porque incluso, ahorita decía Sofía, ¿no? Es la manera de entender el mundo. Juzgamos y decimos, ¿cómo es posible? Yo veía la escena de cuando ya abusaron de la chica y todavía los están espiando y le dicen a él, tienes que consagrar y terminar el matrimonio, ¿no? Y tú dices, en ese cuerpo adolorido, pobrecita, pero también ese hombre feudal estaba mirando el mundo desde la manera en que lo entendía. Y para él no era tan salvaje. Hubo esclavitud, ¿no? Y se golpeaba terriblemente y se castigaba. Y hoy hay otra forma de esclavitud. O sea, hay barcos que arman productos en medio del mar y tienen a gente china y gente asiática ahí y traemos quizá cosas. Esto es una mascarita que me trajo mi hermana de Turquía. Y entonces ahora digo, ya mejor no veo de dónde está hecho porque pienso, ¿no? O lo que uno traiga. Pero también pues pienso en la luminosidad, en la luz que nos pueden dar algunos textos, en los personajes, en esos detalles bonitos. Finalmente como humanos tenemos todos estos matices, ¿no? Y procuro, y me gusta más pensar siempre en miremos todo lo padre que sí hemos hecho, porque si solo miramos los destrozos, pues no salimos muy bien librados, ¿no? Entonces, creo que esas son de las cosas así como que me movieron. No sé si quisiera continuar las otras partes, o sea, hay otras partes, pero no lo sé porque pienso en toda en esta parte, ¿no? De lo que implica y hay muchos textos que quiero leer y digo, no sé si me va a dar la vida, ¿no? También comentaron sobre pues cómo lo difícil de separar a veces al autor, quién es. Estaba en un club releyendo Alicia en el País de las Maravillas y bueno, pues hay cantidad de cosas que se han dicho sobre el autor, ¿no? Que si era un pedófilo, o sea, cantidad de cosas que digo, a lo mejor si primero indago y veo, pues a lo mejor ya no sería un libro de mis predilectos. Bueno, no es predilecto, pero tengo, mire, una edición hermosísima, hermosísima, con unas ilustraciones que a mí me dejan impactada. O sea, digo, es bellísimo, bellísimo. Entonces se vuelve también como complicado. Ahora sí que ser o no ser, ¿no? Darle el chance o no, leer. Entonces, esa parte siempre es complicada, pero volveríamos a la parte de lo bonito de que al final del día la literatura nos permite acercarnos a nuestras partes oscuras y claras de lo humano que somos, ¿no? De lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer como humanos. Y yo finalmente comentaría, por ejemplo, en este lado del sufrimiento, hay una película que la he visto una sola vez, y no sé si la volveré a ver, que se llama Cafarnaúm, no sé si esté disponible en sus países, pero esa película es muy fuerte y empieza, y no tiene libro, es película. Empieza con un niño en la corte, un niño de 9, 10 años que quiere ir a demandar a sus padres. Y dice, yo vengo aquí a demandar a mis padres y los acuso de haberme traído al mundo. Entonces yo así de, ¿no? ¿Cómo? Y entonces la historia de ese niño, y dice, es que, ¿por qué me trajeron a esta vida tan miserable? ¿No? O hay una también de unos niños en la parte afgana, ¿no? Que es muy triste. Entonces, y son las películas que cuando uno dice, bueno, si de esto hubiera libro, sería un libro que, claro, la riqueza también de la literatura está en cómo te cuentan la historia. Y este autor, pues, no sabe contar la historia, hace un hermoso vínculo entre datos reales, ¿no? Y datos no reales. Pero bueno, pues así podríamos ver cómo uno dice, ¿cómo es posible que haya? Yo veo y digo, bueno, es película. La realidad supera eso, ¿no? O sea, hay muchos hechos que superan esa situación.
Y termino comentándoles que hay otro libro que no he leído, pero que ya ahí me adelanté a ver la serie porque no había conseguido el libro. Y que bueno, pues cuando tengan oportunidad, Sofía, pues ahí nos dice si lo leemos, que estaría muy interesante, que no sé si lo hayan a lo mejor leído, que se llama El cuento de la criada, que es de Margaret Atwood, ¿no? Y es una distopía, y es una distopía que está en Netflix, sumamente fuerte. O sea, una época en donde de pronto decide un gobierno quitarle los derechos a las mujeres y clasificarlas, en fin. Y ahí hay una violación cada mes de los dueños de ese estado para estos personajes que les llaman las criadas, para ver si pueden quedar embarazadas y tener hijos, porque ya no hay casi niños en un segmento de la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, pero ese es un libro y como yo dije, ay, me lo habían comentado, dije, pues voy a ver la serie, pero la serie está muy bien hecha, ganó unos premios, tiene muy buenas actuaciones, es una fotografía extraordinaria. Obviamente ya conseguí el libro y dije, bueno, estoy esperando que se me olviden escenas para poder leer el libro desde la autora, cómo lo plantea, que es una autora canadiense, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso me hace pensar la Catedral del Mar, que me gustó y que lo pude escuchar con la experiencia del audiolibro. Ya más o menos sé cómo cuando necesite el audiolibro, sigo queriendo y me gusta más el libro impreso. Ay, pues gracias por escuchar. Ay, me encanta, Normi, que te hayas animado a una nueva experiencia. Mira que justo en la comunidad lectora hubo un debate grandísimo esta semana por eso, de por qué cuentan los libros que escuchan como si los leyeran. ¿No? Como que en qué momento el audiolibro sustituyó la lectura. Pues mi chino es que no tenemos tanto tiempo, ¿qué hacemos? O sea, a veces toca recurrir, ¿no? A otras maneras también de leer, o si no quieres de leer, pues de conocer las historias, ¿no? Solo que pues es más fácil decir, no, pues leí este libro y pues lo escuché, ¿no? O sea, es como que es ya el tema del término, ¿no? Pero quien lo escucha o quien lo lee, pues igual está conociendo la historia, ¿no? De la manera en la que puede. Es que a veces no hay tiempo, lo que yo les decía o sea, yo lo tomaba en la hora que me costaba llegar a la oficina. ¿No? Y era ahí como literalmente en la Edad Media, ¿no? En el transporte público, pues porque era pues lo que podía hacer en ese momento, ¿no? Entonces me parece igual muy valioso que hayan personas que se animen, o sea, más allá de contar, de que si cuenta, si no cuenta, de cuántos libros leí, cuántos escuché, eso no interesa tanto, ¿no? Lo que interesa es haber conocido la historia, ¿no? Lo que nos dejó la historia, cómo podamos hacerlo, o sea, en audiolibro, en novela gráfica, en lo que sea, o sea, ¿no? Como leer a la larga, conocer historias a la larga, ¿no? Y creo que eso es algo muy especial. Oye, el cuento de la criada es brutal, es un libro para hacer corajes, como dicen ustedes, esa expresión me encanta, porque sí, o sea, yo cuando leí el cuento, yo me comencé a ver la serie, yo estaba chiquita, tenía que por ahí unos 16, 17 años, me puse ahora con la humanidad. En esa época, pues yo estaba con mi novio, que ahorita es mi esposo, yo le decía, es que ustedes los hombres son una porquería. Todo esto está basado en la vida real, esto es horrible, ¿cómo hacen esto, no? Es una historia tremenda, yo creo que ayuda mucho ver la serie, yo vi la serie y después me leí el libro, porque el libro es muy confuso, porque no sabemos los tiempos que nos está contando, porque mezcla pasado, presente y futuro. Entonces es como muy confuso porque no te dicen fechas, no te dicen cuándo está contando la cosa, no te dicen nada. Entonces casi que ver el primer capítulo de la serie y después comenzar a leer el libro ayuda mucho como en esta ubicación de, bueno, es que estamos viviendo una distopía que acaba de pasar. Casi siempre las distopías es que hace muchos siglos, ¿no? Ocurrió este cambio de gobierno, pero acá en el cuento de la criada es hace 10 años pasó esto, ¿no? O sea, es como súper reciente, estamos en la primera generación de la distopía, entonces pero es un librazo, o sea, es un librazo, es impresionante, creo que tiene segunda parte, la verdad no me lo he leído, pero sí es muy increíble, como en serio esa experiencia de los autores, porque además Margaret Atwood ha salido a decir, y creo que eso se conecta mucho con la Catedral del Mar, en el sentido de yo no me inventé nada, es una distopía que es terrible, pero ella dice, todo eso está en la vida real. O sea, podemos leer el libro y ver todas las cosas terribles que suceden ahí y podemos investigar sus raíces en la realidad. Yo no me inventé nada. Lo único que hice fue coger todos esos elementos y hacer un libro aterrador. Que de hecho, estaba viendo, me hiciste recordar, estaba viendo un análisis que estaba haciendo una chica de El cuento de la criada se vuelve real,
porque saben que las tasas de natalidad están bajitas, las mujeres ya no están teniendo tantos hijos como antes, y estaba viendo un estudio por ahí que decía que para poder mantener a Colombia, cada mujer debería tener 3 hijos, pero mantener en el sentido de tener más obreros, obviamente, ¿no? Porque mantener gente con calidad de vida, pues como que eso no lo hemos logrado nunca, ¿no? Sino seguir pariendo obreros. Y ya hay países, no recuerdo puntualmente cuáles mencionaba la periodista, pero hablaba de cómo ya se está volviendo real el cuento de la crianza, en el sentido de que se están volviendo estos discursos de la mujer tiene que volver a su era original, donde era ser madre, ¿no? Y como estos discursos como medio pasivo-agresivos que nos dicen, ¿será que en algún momento van a ser obligatorios ser mamá otra vez? ¿No? Donde ya va a tocar parir, porque si no es culpa de ustedes que se esté acabando el mundo, de las mujeres obviamente, y no de un gobierno que no da garantías porque no quiera tener hijos. Porque yo creo que hay muchas mujeres, entre las que me incluyo, que ni siquiera es un temor a ser mamás como tal, sino a yo para qué lo voy a traer a este mundo, o sea, no, o sea, para qué posibilidad le voy a dar, quiero tener un poquito más para poder ayudarlo, ¿no? O sea, como todo esto, el tema de las madres subrogadas, mar total, que es algo que se está hablando muchísimo hoy, ¿no? De cómo están dando sus cuerpos, pues, en condiciones muy fuertes. Ya hay, de hecho, todo este debate de las madres subrogadas es súper interesante porque ya han salido a relucir, sobre todo en Asia, centros donde hacen esto, donde tienen mujeres encerradas pariendo. O sea, esto sí es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces es lo que dices, Norma, y bueno, uno se Hasta parece consuela. que estamos en la Edad Media, ¿ven? O sea, y Exacto. solo acoto algo. Yo aquí tenía mi notita conforme yo las oía, que en el caso de la iglesia, creo que es muy importante solo tener presente siempre que la iglesia es la institución, ¿no? Otra cosa es la religión y otra cosa es la fe. Entonces dices, bueno, yo puedo tener fe con independencia de la iglesia, con independencia de quienes manejan la iglesia como institución, porque igual, pues si hacemos historia de la institución religiosa, ¿no? Pues hay cantidad de cosas, pero eso no quita que haya muy buenos sacerdotes o pastores o como les llamamos, ¿no? Gente buena que lo que intenta es al que decide tener fe, ¿no? Este, de alguna manera, ¿no? Apoyarte, guiarte, acompañarte en ese proceso, ¿no? O en esa necesidad que enfrentamos dicen que es producto de ese gran temor y esa gran verdad que es la muerte, ¿no? Es decir, cómo asumes que no eres más que casi nada y que te vas a morir, ¿no? Entonces, frente a eso, la palabra religión es ¿a qué me agarro, no? De qué puedo yo asirme. Entonces yo digo, pues si te puedes asir y eso le llamas fe, y hay un Dios X, pues adelante. Entonces, como en esta parte también de la religión, que ahí se ve cómo se transformó su amigo, o sea, que yo cuando vi que se iba a ir a la universidad y todo esto, dije, wow, y luego cómo para mí decae en términos de que pues ahora es parte de la Inquisición, cómo ese personaje se va transformando, ¿no? Digo, así hay miles, ¿no? Miles. Entonces, pues también como tenerle, creo que eso también se puede enseñar, ¿no? Yo no te digo que no tengas fe, eso es, pero simplemente entender que es distinta la iglesia, la religión, ¿no? Y la iglesia como institución. Claro, y que no se trata pues de una fe ciega, ¿no? De yo creo ciegamente en lo que me dicen y no cuestiono, ¿no? Cosas que la iglesia hace mal, que no está, porque es que a la larga es una institución hecha por hombres. Jesús vino y también peleó con la iglesia, ¿no? Todos los filisteos y toda esa gente también le daba rabia, les volteaba las mesas, ustedes que hacen vendiendo cosas en el templo, ¿no? O sea, Jesús hizo lo mismo, no es una cosa de, ay, sí, lo que diga él, sino tener esta cosa crítica, que además yo creo que Dios nos dio, capacidad de pensar, capacidad de racionalizar, de criticar en el sentido de, bueno, esto sí está bien, está mal, ¿no? Y no ir al extremo que termina siendo esta zanja, que vemos cómo los personajes caen y pues que ahí ya perdemos de vista absolutamente todas las intenciones, ¿no? Entonces sí, referencias increíbles, Normi, creo que quedamos como con
varias recomendaciones extra de películas, series, de todo. A mí también, yo tampoco terminé de ver la serie porque a mí me cuesta mucho lo gráfico. O sea, esa escena que aparece en la, o sea, o sea, todavía no la puedo olvidar, me parece muy fuerte, entonces yo sí soy como, les he dicho esto, ¿no? Como que yo suavizo esas escenas en mi mente, cuando estoy leyendo, eso me da la posibilidad de hacerlo, pero verlo es como que ahí está la imagen de alguien más en mi mente y eso ya me cuesta mucho, pero pues es una adaptación increíble, me parece además súper hermosa esa experiencia de Angelita con el esposo, ¿no? De que así también es una manera de conocer la historia, ¿no? Y también está súper chévere verla a través de ese lado, ¿no? Antes de darle la palabra a Aleja, quiero plantearles otra cuestión respecto a los personajes. Quiero saber cuál fue, no sé si su personaje favorito o un personaje con el que conectaron un poco más a nivel personal. Ese personaje que ustedes decían cada vez que aparecía que les gustaba mucho, o incluso que no, o incluso que les causó como sentimientos así feos de que mamera este man, no sé, ¿no? Como estos sentimientos, justo, es que me parece muy loco hablar de personajes hechos de papel y tinta y decir que causan algo en el corazón, ¿no? Es una cosa súper extraña, pero sí quiero que hablemos puntualmente de personajes. ¿Cuáles fueron esos personajes que las conmovieron, no sé, en sus contradicciones fue como una cosa de verse incluso reflejadas en esa búsqueda de fe que hemos hablado, que me parece muy hermoso traer ese tema sin necesidad de estar peleando, ¿no? Que esto lo hemos hablado de cómo parece que no podemos hablar de fútbol, de religión y de política, y esos son los temas que más tocamos cuando hablamos de libros, y me parece muy hermoso que podamos hacerlo de esa manera también analizando justo, Norma decía algo que a mí me choca mucho, ¿no? Pensar que los feudales también estaban viendo el mundo a su manera, que no les parecía tan cruel lo que estaban haciendo. Wow. Además, ponerse en la piel de un feudal, qué difícil, ¿no? Como que es más fácil catalogarlos desde son los villanos y ya, a intentar comprenderlos de alguna manera, ¿no? Pero incluso eso, comprender a los malos de la historia, eh, entre muchas comillas, porque siguen siendo personas también, que es, ya sé, es como, no quiero ni pensar en eso, ¿no? Monstruos y ya. Pero pues incluso así también podemos intentar entender un poco sus acciones, ¿no? Entonces sí, como hablar un poquito de esos personajes que las impactaron, que les gustaron mucho. Vamos a darle la palabra a Aleja, dale Aleja. Sí, en cuanto a personaje, me gustó mucho, chicas, el personaje no fue un personaje tan principal como fue el personaje de este hombre judío que hasta ficticiamente como que modificó sus creencias para poder acompañar a Arnau y que también en gran parte lo hizo con mucha devoción y con mucho agradecimiento por haber ayudado a salvar los niños, los niños de su amo. Me encantó ese personaje porque fue prácticamente clave en distintos momentos. Y sí, Angelita y Norma, las dos chicas, me hicieron acordar de algo mientras ustedes hablaban. En estos tiempos, que fue el cónclave, escuché en una noticia que no sé si fue el Papa Benedicto o el Papa Francisco que pidió perdón por la Inquisición, como que ofreció una disculpa al mundo por los hechos cometidos en ese momento, como que la Iglesia Católica se responsabilizaba de eso. Me hicieron acordar ese momento mientras estábamos hablando. Y también me pasó algo que no pude alejarme, que como persona que trabaja en el área médica, el tema de la pandemia, que fue una pandemia hace tantos siglos y manejamos el COVID prácticamente igual que en ese momento, porque era el aislamiento, era este heraldo del pueblo que iba con el aviso y con el papel explicando quiénes habían fallecido, cuántos habían sanado, quiénes continuaban vivos y las casas marcadas por las personas que tenían la peste. Y también me hizo acordar a otro libro, cuando leí La Bestia, que sucede también en una peste. Y también se manejó de la misma manera y también hubo antisemitismo en ambas, porque, bueno, responsabilizaban a los judíos. Y bueno, y aún han pasado tantos siglos y sigue sucediendo el antisemitismo. Es como que tendríamos que plantearnos como humanidad mucho, de que el tiempo va transcurriendo, los años, las edades, el medioevo, la edad moderna, todo, y seguimos con el antisemitismo, o sea,
están los grupos otra vez como terrorismo y la verdad que han cambiado pocas cosas, o sea, ha cambiado muchísimo el tema de industrialización, modernidad, conectividad, pero hay cosas que aún permanecen ahí, diríamos. Así que me pareció cómo cremaban los cuerpos, cómo los sacaban de sus casas, cómo ellos usaban esta especie de barbijo con un trapo embebido en vinagre y se cubrían la boca. La verdad que me trasladé un poco a esa parte. Y bueno, y en cuanto, como les decía, en cuanto al personaje, me parece un personaje súper clave porque es como que fue guía de estos niños judíos, y además es como que estuvo presente para su amo y para estos niños judíos, y también fue prácticamente guía para Arnau hasta que algo, bueno, lo hizo volver a sus raíces cuando sucedió lo de Mar, que es como que le dijo a Arnau, te equivocaste, y bueno, o sea, creo que fue un personaje clave, que luego de que no tuvo su padre, tuvo esta guía Arnau que lo ayudó a transitar todas estas situaciones. ¿Y qué más? Sí, no, creo que ya les dije lo que se me había pasado, pero me hicieron acordar, chicas, gracias. La verdad que es súper lindo entre todas dar nuestra opinión y además es como que aprendemos más. Y está bueno esto también de ser de distintos países, que bueno, cada una trasladamos y enriquecemos muchísimo más la lectura que hemos tenido. A mí me cuesta muchísimo no leer de un libro, pero me ha pasado que quiero leer los títulos que se eligen y a veces no los consigo en mi país. Entonces, bueno, audiolibro amigo que siempre está presente y lo tiene todo. Entonces, pero prefiero también, como ustedes, prefiero el libro. Pero bueno, en verdad, lo importante es leer. Como sea, lo importante es leer. Así que me quedo con eso. Gracias, chicas. Ay, Aleja, súper interesante. Esa parte cuando comienzan a salir los judíos, yo estaba diciendo, ¿cómo así? ¿Esto qué es Segunda Guerra Mundial? No, o sea, como que todo el tiempo, judíos es el holocausto, ¿no? Como que se ha narrado desde esa perspectiva. Me encantaron muchas cosas de esa escena. Me encantó cómo Arno dijo, ¿y qué pasa que sean judíos? O sea, esa expresión revolucionaria de, ¿y qué tiene? O sea, no es que mataron a Jesús, no, ellos no los mataron, ya los que los mataron ya se murieron. O sea, esa gente fue otra, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo, ¿no? Y a mí me parece muy valioso porque hoy en día lo que dicen es muy cierto, ¿no? Parece que estamos repitiendo la historia en este sentido de querer tener buenos y malos, ¿no? Lo hablábamos cuando leímos Dispara, yo ya estoy muerto de Julia Navarro, ¿no? Que además todos los españoles que escriben ficción histórica parecen ser súper dramáticos. En que a sus personajes les pasa de todo, ¿no? Porque Julia Navarro es igual. Y en este caso vemos, y ahí lo hablábamos, ¿no? Como una cosa de, bueno, es que tal vez todo lo que está pasando en este momento es el resultado de heridas abiertas que vienen desde 1300 y antes, ¿no? O sea, donde esta religión que estamos hablando, ¿no? Que además es que me parece muy hermoso que haya sido de la mano de niños, porque la Biblia dice, ¿no? El reino de los cielos es para los que son como niños. Y es por eso, es porque hay un acercamiento genuino, sin miedo, simplemente buscando amor hacia el creador, ¿no? Pero ya cuando crecemos y somos adultos y comienzan todas esas pasiones y todas esas cosas así como a revolverse en el corazón, pues ocurren cosas como acusar a unas personas que son las culpables de una pandemia, o sea, eso no, sí, como que no tiene sentido, o sea, es una cosa de como así, o sea, por sus pecados Dios nos está castigando, eh, y es como, o sea, en qué momento, ¿no? Y todo esto, ¿no? De nos toca sacrificar niños, o sea, es que está, o sea, están entendiendo lo que están haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo es como, bueno, sí puedo entender un poquito por qué lo están haciendo, porque cuando fue la pandemia del COVID, la gente se le va a comprar papel higiénico como loca, ¿no? Y es que efectivamente, yo sé que no es el, o sea, como el mejor ejemplo, el equivalente, pero a lo que voy es que el miedo y sobre todo ver gente muriendo, ¿no? De la manera en la que lo están viendo, pues trae estas reacciones que uno no sabe en serio, uno cómo va a reaccionar hasta que no ocurren estos hechos, ¿no? Y me parecía súper diciente en el libro, que además de ser un libro muy religioso, en el sentido de construir una catedral, de tener la Inquisición, también se metieran judíos con estas reflexiones tan valiosas de ¿y qué pasa que sean judíos? O sea, ¿qué ocurre con que profesen
unas ideas diferentes a las nuestras. Ellos no mataron a Jesús, fueron sus antepasados, ya ellos están muertos, ya que no. Me parecía súper, súper valioso. Muchas gracias, Aleja, por traerlo a colación, porque es que siento que este libro, yo me lo terminé hace ratico, y tiene muchas cosas, ¿no? O sea, sí pasa como por varios periodos de tiempo, que es como muy impresionante, en serio, cómo logra igual mantenernos enganchados hasta el final, ¿no? En cuanto a personajes, yo les quiero contar que creo que el personaje del que no he podido dejar de pensar es la mamá de Arnau. Eh, Oiga, me parece una mujer muy fuerte por no haberse quitado la vida. O sea, yo creo que esa hubiese sido como la opción más lógica ante todo el sufrimiento que pasó esta mujer. O sea, me pareció una locura esta bestialidad de ser violada 2 veces. O sea, no. O sea, esa escena me pareció durísima porque yo además pensaba, ¿cómo vas a volver a acostarte con tu esposo? O sea, cada vez que te acuestes con él no vas a estar pensando en eso que ocurrió. O sea, ¿cómo lo superas? ¿No? Me parece súper fuerte y que le pasa una tras otra. O sea, cuando lo vuelve a llamar, además también por venganza, y que termina siendo, pues, proxeneta en cierto sentido, ¿no? O sea, como manejando todo el tema de las prostitutas y todo esto, ¿no? De mis escenas favoritas del libro y la razón por la que digo que ella es mi personaje favorito es cuando Arnau quita esta ley, ¿no? De que pueden acostarse con la mujer, el señor feudal, o la mujer en ese día. O sea, esa escena la sentí tan cinematográfica de él estar diciendo eso sin saber lo que significa para su mamá, que él tampoco sabe que es su mamá. O sea, ustedes no saben, yo estaba en el Transmilenio llorando. Yo creo que la gente decía, le rompieron el corazón. Y sí, o sea, sí estaba como, ¿qué es esto tan hermoso de un hijo sanando a su mamá sin saberlo, ¿no? Él sabía que algo había pasado, ¿no? Como que había por ahí una historia rondando, pero como que él no, el papá nunca le contó seriamente, no recuerdo mucho esto, ¿no? Pero la mamá, por supuesto que sí lo tenía clarísimo, termina ayudándolo con este tema del amante, que además me pareció mamá alcahueta, por donde lo veas, ¿no? O sea, me entero que es mi hijo, te lo va a quitar esta mujer de encima cuando el man sí tenía culpa, no lo podemos negar, pero pues ella como yo voy a hacer lo que sea, ¿no? Dentro de lo que sean mis posibilidades por ayudar a mi hijo, bueno, ahí también. Y como realmente era una mujer muy rota, ¿no? Me parece muy significativo que su trauma lo convirtió en trabajo, ¿no? Y en el sustento de vida, porque la violaron y al final lo que decidió hacer fue o sea, entregar su cuerpo por dinero. Y un poco esto, pues en psicología, yo no soy psicóloga, creo que debe haber estudiado psicología, me parece fascinante, ¿no? Como entender qué pasa en estas mentes, ¿no? Pero por videos que he visto y todo esto es como muy impresionante que esa barrera que haya puesto en ella haya sido, bueno, entonces yo voy a entregar mi cuerpo voluntariamente, ya que lo han tomado como han querido durante muchas veces, ¿no? Y yo me imagino además ese trauma que ya tuvo de no poder volver a alimentar a su hijo porque cada vez que lo alimentaba la viola, o sea, es que es un maltrato contra el cuerpo femenino que me pareció dolorosísimo y por eso para mí esa escena fue la mejor del libro. O sea, lo que les digo, yo lloré, yo decía, ¿qué es esto tan hermoso? Este hombre no sabe lo que está haciendo. Y justo yo ya había visto este primer capítulo, fue el único que me vi de la serie, entonces yo pensaba en esa mujer que ya seguramente ha cambiado mucho, que ya era una mujer mucho más anciana, ¿no? Más adulta, y pensar en esta ilusión que ya tenía de casarse con su esposo y de tener una familia bien, que fue rota en la hora siguiente, y como el hijo sin saberlo, le restituyó ese honor o sea, que ya ella sabía que no le iba a pasar a ninguna otra mujer, o sea, creo que es mi personaje favorito. Y es muy curioso porque casi siempre termino los libros como antes de las charlas, como para que no se me olvide nada. Y este libro lo terminé hace rato, creo que es un mes ya. Y eso me da la oportunidad de estar pensando, o sea, de que cuáles fueron las escenas que más se me quedaron en la cabeza. O sea, si ya pasó un mes, he terminado unos 5 libros más y sigo pensando en esa escena, es porque algo significativo fue de esa parte, ¿no? Y esa escena me encantó. O sea, creo que de las mejores de la literatura, no, o sea, pienso en relaciones madre-hija, madre-hijo, como en otros libros y creo que no encuentro algo más como sólido e impresionante en un hijo sanando a su madre sin saberlo.
sea, me parece una cosa hermosa. Y además esta bruja también, que esa mujer también era muy loca, diciendo como, "Ay, tú no me habías dicho que estaba muerta". Bueno, ahí también me dio como un poquito de fresquito porque la señora también estaba como medio loca, la verdad. Pero sí, o sea, como que creo que ese fue el personaje que a mí más me impactó, me llegó al corazón, me parece impresionante lo que una mujer puede sufrir, porque volvemos a lo mismo, yo creo que no hubo exageración en ese sufrimiento, creo que parece muy exagerado, pero creo que muchas mujeres les ha tocado así, o sea, de una tras otra, o sea, de como que la vida las casca una tras otra, o sea, no les da un respiro para poderse como acomodar y ya viene el siguiente totazo. Y me pareció una mujer muy fuerte a pesar de todo, a pesar de los errores que cometió y a pesar pues sí, de todo, que lo que pudo hacer y lo que estuvo en sus manos, lo hizo como con ese amor de madre, ¿no? Que nunca dejó. Y sí, creo que es de mis personajes favoritos de este libro y de la literatura. Entonces, sí, me encanta esta mujer. Vamos a escuchar el personaje de Angelita, de la Angelita. Bueno, a mí me han gustado dos mujeres, Francesca y Mar, por su capacidad de volver a resurgir de sus cenizas. En ambos casos se ve como el cuerpo de la mujer es destrozado, utilizado, golpeado. Eh, me quedó mucho en la mente esta escena cuando va la host de Barcelona al castillo del hombre que secuestró y violó a Mar. Y en ese lugar aparece el que la violó y dice, bueno, sí, yo la deseaba que no sé qué, pero ahora deseo casarme con ella. Y como para el pueblo, lo mejor para el honor de esa mujer era que se case con quien la violó. Entonces, esa escena es para pensar mucho, o sea, ¿cómo puedes obligar a una mujer a vivir con el hombre que la ha violado, que la ha golpeado, que la va a considerar siempre un objeto y que la va a seguir violando porque siempre la va a poseer, pero a la mala? Y eso para el pueblo le era algo bueno, era lo mejor, el mejor camino para esa mujer, porque si no se casaba con su violador, no tenía futuro, era mal vista, nunca podría casarse, eh, sería considerada igual que una prostituta. Entonces, tener que aceptar ese destino en esa época me parecía muy, muy, muy duro, muy fuerte para una mujer. Pero a pesar de eso, se ve como en Mar, cuando ya se entera, Joan va, el hermano de Arnaud va y le confiesa y le dice, yo fui, no sé qué. Yo saltaba de la alegría cada vez que leía cómo lo hace golpear con el empleado que tenía, que era uno grandote. Y el Joan insistía en que tú no sabes quién soy yo soy un inquisidor, a mí no me puedes tocar. Y el tipo lo pegaba, lo pateaba, lo zarandeaba. Y yo era, pero no saben lo dichosa que era feliz de que realmente merezca, o sea, le toque esas patadas y puñetes que tenía que sentir en su cuerpo como lo sintió Mar. Entonces, qué venganza, fabulosa. O sea, el personaje de Mar para mí muy fuerte, muy sabia, muy sensata. Eh, Al final le dije, no, no te voy a matar porque no puede ser tan fácil tu final. Y tampoco nunca le dice a Arnau que él fue quien cosió todo junto con la que era su mujer, la malvada esa. Entonces, esos dos personajes, Francesca y Mal, me parecen un retrato de lo que las mujeres han sido y todavía son, eh, que siempre son menospreciadas, abusadas. Como decía Norma, hay muchos lugares en este mundo donde todavía las mujeres son utilizadas como objetos, que su voz no se escucha, sus opiniones no son válidas hoy en día. Pero a pesar de eso, siguen existiendo, siguen tratando de salir adelante en el rol que les toque, porque por ejemplo las musulmanas solamente pueden ser mamás y muy pocas pueden ser profesionales hoy en día, pero no por eso se suicidan o se tiran a un río, sino que continúen y ahí se ve la fortaleza de la mujer antes y hoy.
Entonces esos personajes nos muestran muy bien esa fortaleza que es inquebrantable, creo yo. Sí, me encantó, Angelita, que mencionaras además a la bruja, esa de esposa que tenía Arnau ahí, no como favorito, pero sí que ahí estuvo. Oigan, porque los corajes que hice con esa mujer, o sea, qué cosa tan horrorosa, además, que me pareció muy chistoso muchas cosas. Primero, me pareció muy interesante que lo hiciera a través de una mujer, o sea, que fuese como que tanto, que tuviéramos tanto personajes femeninos como masculinos malos, o sea, como que tenían sus cosas, porque siento que va más allá del género, que es lo que hemos estado hablando, y viene también a, por ejemplo, el poder, ¿no? Ella era una mujer con mucho poder, y cómo así que este man, pues no me está reverenciando como debería hacerlo, ¿no? ¿Cómo así que ni se quiere acostar conmigo? Entonces me parecía chistosísimo. O sea, en serio, yo me reía mucho cuando iba donde el cura a decirle, es que no se acuesta conmigo, o sea, no ha cumplido el santo deber, ¿no? Del matrimonio, o sea, este matrimonio no es todavía, oigan, no, o sea, a mí me daba mucha risa, yo decía, esta mujer que, y él decía, no, pero pues yo ya estoy casada con él, yo no me quiero acostar con ella, ¿no? Que nuevamente es como una cosa de, o sea, me pareció súper interesante que sea de esta manera porque vemos cómo la sexualidad a lo largo de la historia, no esto que hablamos de las violaciones, de cómo se ultraja el cuerpo femenino y todo esto, no ha sido solamente para las mujeres. Por supuesto, nosotras, pues si quedamos embarazadas, es algo que a los hombres no les puede pasar, ¿no? Entonces, por supuesto que hay como una carga también súper importante, pero al mismo tiempo lo que yo les decía de que me parece súper chévere en este libro, que podemos también entrar un poco, nosotras como mujeres, al cuerpo de los hombres, ¿no? O al menos de este hombre y ver cómo sienten las cosas, cómo siente esta relación, de que yo no la puedo tocar, o sea, ¿yo qué hago, no? Y tenemos la idea de que al hombre eso no le importa, ¿no? Como que el hombre tiene que hacerlo y no le va a importar con qué. Y acá tenemos un hombre diferente en el sentido de que sí, efectivamente no puede si no le gusta la señora, ¿no? Entonces, esa me parecía un personaje muy chistoso, como que más que villana, que bueno, al final sí, lo que hace pues asusta mucho, pero como que me daba mucha risa esta mujer así berrinchuda de es que es mi poder, o sea, como así que que además, pues obviamente Arnau era un hombre muy guapo porque cargó unas piedras muy grandes, tenía mucha fuerza, ¿no? Entonces, como así que no, me parecía como súper chistoso esa escena, la verdad, sí. Disfruté mucho también de ese drama y que bueno, después resultan cosas muy feitas también. No sé si alguna más quiera mencionar algún otro personaje o ya hemos hablado como de los más significativos. Si quieren, podemos cerrar con una pregunta que creo que hemos estado como reflexionando a lo largo de la charla, pero quisiera saber como que si este libro, si ustedes creen que este libro llegó en un buen momento de sus vidas, con esto que hemos estado hablando de, no leo, por ejemplo, Norni nos decía, no leo tanta ficción histórica, ¿no? Angelita nos decía el tema de que todo se comenzó a unir, ¿no? Como en su cabeza, yo quiero saber, y yo creo mucho, ¿no? Que los libros llegan en el momento que es. Y a veces también es esto que ustedes mencionaban de, no estaban mis planes, pero pues lo hice por el club, ¿no? Que también Angelita me agradecía a mí, pero yo les agradezco a ustedes porque yo tampoco tenía este libro en el radar. Este libro fue una de las propuestas que ustedes hicieron, que hicieron muchas propuestas de ficción histórica para este club y que yo agradezco mucho porque pues yo no salgo de Posteguillo, ustedes saben, ¿no? Como que a mí me encantaba la ficción histórica de Posteguillo y de ahí no salgo. Entonces también ha sido para mí un descubrimiento leer, yo no tenía ni idea que Ildefonso existía, no sabían, o sea, además súper curioso que leímos la Catedral del Mar y salió la tercera parte, entonces todo el mundo estaba además hablando, que eso también fue súper conciencial cuando lo puse durante ese mes, ¿no? Entonces también es un agradecimiento a ustedes que este club lo veo así, como que yo en todos los otros clubs les propongo lecturas que yo quiero hacer, pero en este es como al revés, ustedes me proponen cosas que yo tampoco leería, pero pues si ustedes las votan, yo bueno, hagámosle, leámoslo, y, y precisamente en eso, ¿no? En que ustedes también pues confían en la organización del club y de cosas ahí que terminó pues decidiendo yo, quiero saber eso, si llegó el libro en el momento que era sus vidas, y si fue como el momento exacto, ¿no? Como para poder leer la historia, o si ustedes creen que les hubiese generado algo diferente si lo hubieran leído antes o después. Yo en lo particular, mientras ustedes ahí piensan sus reflexiones, yo creo que sí llegó
en un momento muy bueno de mi vida, precisamente porque estaba abierta con esta necesidad de leer más ficción histórica más allá de Roma. Yo quería, ¿no? Como explorar un poquito más de ficción histórica. Y además, sí siento que ya superé eso, que estábamos hablando al inicio de eh, hacer corajes todo el tiempo porque no es mi época. Eso me pasó un montón. O sea, por ejemplo, cuando yo leí Yo Julia de Posteguillo, me pasaba un montón de cómo es esto posible, ¿no? De estas críticas, ¿no? De sentir que era una injusticia terrible, pero como les decía, a mí me parece que esto también es un proceso en el sentido de lograr despegarse de uno mismo, que es casi practicar la empatía, ¿no? Cuando hablamos de esto de ponte en los zapatos del otro, yo creo que no hay mejor ejercicio para ponerse en los zapatos del otro que leer, porque es que literalmente tienes que hacerlo. O sea, si tú estás todo el tiempo pensando en ti mismo, pues no vas a leer. O sea, porque todo el tiempo vas a estar criticando al personaje, vas a abandonar el libro, ¿no? O sea, como que tú no eres tan importante en esto de entender la historia, ¿no? Eres lo que le da vida, por supuesto, tampoco es llevarla a ser súper radical de que el lector no importa, obviamente sí, le da vida a la historia, pero en el acto mismo de leer, cuando decidimos abrir un libro, termina importando más lo que nos están contando, ¿no? Y si tú no logras separarte de ti mismo, como que es muy difícil realmente leer, yo creo que sobre todo ficción histórica, ¿no? Que pues que tiene una gran carga real. Entonces siento que llegó pues en ese momento justo, ¿no? Donde ya estaba abierta a leer más ficción histórica y que además pues he logrado comprender esto, que me da mucha rabia, que yo digo, no necesito parar porque esto está siendo terrible, ¿no? Pero también donde pues logro agradecer, como les decía, por al menos, o sea, yo sé que estamos en una época durísima, pero al menos si somos infieles, pues no es una lapidación real, tal vez por redes sociales te queman, en fin, pero eso cada día hay un nuevo chisme, como que después se les olvida, pero pues no es una lapidación real, a menos cerca a mí jamás he escuchado algo así, ¿no? Seguramente en otros países sí, pero como que ese momento que llegó a mi vida de poder también como abrir esos horizontes y que sí quedé como muy picada por leer más ficción histórica. Creo que los españoles tienen una ficción histórica muy particular, si no estoy mal, María Dueñas es española y Paloma Sánchez también. Ellos estuvieron en la Feria del Libro de Bogotá presentando Victoria, que creo que es de Segunda Guerra Mundial, y el día que nos volvimos a ver, el día, no, bueno, no me acuerdo el último de María Dueñas, pero ya también tiene Cira, tiene, bueno, el otro que El tiempo entre costuras, se llama el libro de ella, y además está Javier Moro, que también, pues, ficción histórica, ¿no? De otra manera también muy, muy interesante, y es como esto, ¿no? Como puro drama, que bueno, creo que sí nos gustó este libro, además, el drama es justificado en el sentido de poder atravesar todas estas épocas, ¿no? Porque es verdad que a un personaje le pasa de todo, pero también es muy curioso cómo durante un periodo tan cortico de tiempo pasa de todo, ¿no? O sea, es que no es como que ni siquiera ellos lo quieran vivir, sino que efectivamente pudo haber gente en la vida real que no se pasó esto, ¿no? De haber terminado Primera Guerra Mundial y unos años después ya estar en la Segunda Guerra, ¿no? O sea, eso fue así. Entonces me parece como muy interesante, hay más opciones de ficción histórica con otros autores, además españoles, siento que están muy interesados en este tema también, que bueno, sería muy interesante explorar incluso también de otros países, ¿no? Y de otros hechos también, este tema de estas historias tan interesantes. Entonces sí, yo creo que sí, llegó en un momento muy especial a mi vida. Como les digo, no he podido dejar de pensar en este libro, sabes, como quiero ver la serie, pero me da miedo, como por la carga emocional, pero sí, sin duda alguna fue un libro que me hizo pensar en muchas cosas que gracias a ustedes, chicas, porque acá me pude desahogar mucho, estaba así como atragantada, muy fuerte, ¿no? Porque, no sé, Angelita, sí te pasa, pero yo le cuento a mi esposo el libro, pero es que no es igual a ustedes que ya lo leyeron, él no lo lee, entonces él no me entiende, ¿no? Cómo está escrito de bien y cómo está la escena también construida. Entonces es como, oye, no, pero es que tú puedes creer esto, y me dice, uy, que no, interesante tal, pero no entiende realmente el sentimiento, como ustedes sí que ya se leyeron el libro, ¿no? Entonces sí, me encanta haber hecho esta lectura, además haberla hecho en conjunto, sé que es un libro larguísimo, porque bueno, la ficción histórica también tiene como esa característica, ¿no? Parece que todos son larguísimos, pero me alegra mucho que pues lo hayamos podido leer en conjunto y reflexionarlo también, ¿no? Vamos a escuchar la experiencia de Angelita. Dale, Angelita. Bueno, a mí me ha llegado coincidentemente justo un año después de que terminé este libro, que es un tochote, son 1200 páginas. Está escrito por Rafael Dumet, que es peruano,
Y es una ficción histórica, pero del lado de los que hemos sido conquistados, de la época en la que coloca a todos los personajes es justo cuando Atahualpa ya está secuestrado por los españoles. Entonces, cómo es ese impacto de la conquista para todo el pueblo, para todo el imperio incaico. Entonces te muestra a través de esta ficción histórica cómo eran las costumbres en el imperio incaico, cómo los incas eran conquistadores de otro montón de pueblos libres que había desde Ecuador hasta la Argentina, cómo han ido conquistando estos pueblos que los españoles en realidad lograron vencer al imperio incaico porque se adjudicaron a estos pueblos que eran rebeldes al imperio incaico y al final los traicionaron y así lograron matar a Atahualpa y lograr conquistar, agarrar todo lo que era el imperio del Alto Perú, que luego se conoció Perú y lo que ahora somos Bolivia. Entonces, por eso es que yo he logrado terminar de armar ese rompecabezas, porque las piezas que me ha dado este libro, desde la visión de los que hemos sido conquistados, se han terminado de unir con la visión que me ha dado este libro, que es los conquistadores que llegaron, o sea, cómo era su moral, cuáles eran sus ideologías, cómo era su educación, cuán cegados estaban por ese fanatismo religioso, que eso fue lo primero que llegaron a nuestras tierras, y a plan de sangre lo metieron al pueblo, porque tanto el alto, o sea, todo lo que era Ecuador hasta la Argentina, teníamos un montón de dioses, dioses de la montaña, el dios sol, el dios del lago, todo era dioses, o sea, éramos lo que ellos llaman ahora los paganos, ¿no? Pero eso por suerte todavía en mi país y en el Perú se mantiene. O sea, tenemos todavía varias fiestas paganas que están, como le dicen, unidas a las fiestas católicas, pero se ha mantenido, el idioma se mantiene, los pueblos originarios se mantienen, hay muchas fiestas, el carnaval, la fiesta de la abundancia que le llamamos a las citas, etcétera, todavía se mantiene. Entonces, como les decía, esto ha sido para mí terminar de armar el rompecabezas, las dos partes de un mundo, cómo se han unido y ambos han ganado. O sea, no es que nosotros haber sido conquistados hayamos perdido todo, hemos ganado lo que es la escritura, que era lo único que no teníamos, pero después teníamos todo. Ahí me he dado cuenta que nuestras formas de agricultura, nuestros textiles, todavía existen en el Perú y en Bolivia, eran pues, miles de años más avanzados que lo que tenían en Europa. Cómo se manejaba el ganado, cómo se manejaban las enfermedades, todo era mucho más avanzado. Entonces, cuando ya pude ver la visión de la Edad Media, que es lo que ha llegado a nosotros, ahí llegaba esa gran conclusión, ¿no? Que ya les he expuesto. Y como dicen, nada es coincidencia. Todo llega porque tiene que llegar. Y tal vez yo tenía que terminar de armar ese rompecabezas y decir, ah, bueno, no éramos ningún tercer mundo, éramos primero. Wow, Angelita, súper interesante esas reflexiones que nos traes. Pues si nos puedes mandar una foto del libro, Angelita, al grupo para tenerlo ahí también presente, súper, súper chévere poder seguir ampliando, bueno, además 1000 páginas, ay Dios mío, pero bueno, si hay audiolibro, son como unas 40 horas, pero se logra. La verdad es que el audiolibro es la salvación en muchas ocasiones también. No sé si alguna más quiera mencionar algo o ya todo dicho, creo que pudimos desahogarnos bastante en nuestras reflexiones, ¿no? Normi, ¿quieres decir algo? Bueno, yo nada más comentar gracias porque siempre es un espacio para escuchar lo que a mí me mueve, ¿no? Al igual que Sofía, mi pareja no es tan lector y menos lector de lo que a mí me gusta. Entonces, pues, esta es la idea, qué bien, ¿no? Así de mucho gusto. Pero,
entonces digo, a ver, ¿con quién? Y en particular, algunas personas cuando dicen, ay, hay que leerlo, son tantas páginas, ¿no? Si no hay el hábito de la lectura, pues les puede resultar muy pesado, sea lectura o sea audiolibro, aunque los procesos cognitivos son distintos, pero implican un esfuerzo, implican la voluntad, implican la disciplina, y entonces para mí eso cuenta. Sin volverme, yo algo que cuido es no volverme, les digo yo, leer por destajo, ¿no? Es una necesidad, sí, no dirijo ningún club, tengo uno con 4 amigas y de pronto les digo, ay, hay que leer bueno, sí, a ver, ¿no? Y leemos para poder comentar porque creo que eso enriquece mucho, no me quedo con lo que leo, igual, oigan, y esto que ella a mí y tal, ¿no? Entonces creo que para mí eso es lo más padre, encontrar, y cuando dije, pues es el momento para que lo leas, y yo le tenía ganas porque conozco la Catedral del Mar en Barcelona, me pareció bellísima. Entonces cuando vi que trataba, yo dije, ay, me encantaría ver, ¿no? Entonces, saber, es una iglesia maravillosa. Entonces, leía y yo me imaginaba, ¿no? Y cuando tengo oportunidad de viajar, siempre voy a todas las iglesias habidas y por haber, ¿no? ¿Dónde están? Cuentan mucha historia, es decir, ve uno ahí lo maravilloso que podemos crear, ¿no? Yo digo, pues, ¿por qué no podemos crear una humanidad más sensible, ¿no? Con mayor empatía, en fin, porque tenemos además, pues nos hermanan nosotras que somos de Latinoamérica, pues muchas cosas, ¿no? O sea, historia, culturas enormes, una gran cultura histórica, un patrimonio cultural gigantesco, pero está la chilena, ay, ¿cómo se llama la que escribió Eva Luna? Que cuenten muchas de sus historias, también trae cosas, la historia de Pinochet la trae mucho colación en varias de sus novelas, ¿no? Entonces, pues, aquí en México hay un autor que se llama Francisco Martín Moreno, que tiene unos libros, no sé si están en sus países, que se llama Arrebatos Carnales 1, 2 y 3, o sea, tiene 3. Y él dice, hay mucha información documental de personajes históricos en el caso de México, como Morelos, como Hidalgo, entonces te platica de ellos, pero los humaniza. Y entonces él dice, yo me imagino que así fue, ¿no? O vino Maximiliano y Carlota y entonces se sabía de la homosexualidad, pero no la critica, solo cuenta y dice, se iba a los barcos a buscar a los negros. Es tan divertido, o sea, es otra forma de entender la historia, de volverlos humanos y no de dejarlos solo en el pedestal como los grandes que transformaron. Decían, pues sí hizo eso, pero no lo hizo con conciencia. Lo hizo sin saber, o sí lo hizo, pero pues tenía esto y esto, porque era un ser humano como muchos de nosotros, ¿no? Entonces cuenta de una manera muy bonita, es un historiador mexicano que tiene como formación y ser historiador, entonces sus novelas son todas históricas y tiene muchos datos, ¿no? Pero es delicioso en la manera de contar, te diviertes, te ríes. Habla de Pancho Villa y dice que las mujeres, se sabe, en nuestro país, en México, es un personaje de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, y decía que las mujeres hablaban de él y decían que estaba muy bien armado en términos del cuerpo, y decía tenía un arma masculina que todas querían. Entonces te va contando esas cosas que uno dice, porque medía tanto, la historia dice, y si tuvo tantos, está documentado que tuvo más de 50 hijos. Entonces, y decía, pues no era para menos, con esa arma que dicen que traía, yo me moría de la risa, o sea, así de, lo leo y es delicioso. Y cuando no encuentren libros, con mucho gusto, como amo comprar libros, pues me dicen y yo se los compro y se los mando a sus países. No digo que voy, pero se los mando con mucho gusto, porque la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México, tiene cantidad de librerías maravillosas, nos llega de todo, nos llega prácticamente de todo y de todos lados, o podemos conseguir con cierta facilidad casi cualquier texto. Pues con mucho gusto. Ay, no, me encanta, Normi. ¿Nos puedes dejar el autor y los títulos en el grupo también? Claro que sí, claro que sí. Para tenerlos ahí, porque que estoy viendo que no me deja escribir, no sé por qué razón, yo le oprimo aquí y no me deja. ¿Y en el grupo de Telegram puedes? Sí, en el de Telegram. Sí, porque ahí, se nos borra. Ahí se los pongo y bueno, pues no sé, les digo, no sé si estén por allá, si esté por allá Martín Moreno, pero
pues aquí los tenemos. No, qué gran recomendación, me encanta. Y Me es encanta. buenísimo, a mí me encantó, o sea, leí de otra manera a los personajes de mi país, ¿no? Claro. Me No, gustó. wow, wow. Muy increíble que esta charla, además de poder expresar todos nuestros sentimientos, saliéramos como con mis recomendaciones más justo Por de recomendación nos va a faltar ya para poder, exacto. yo insisto, no leer a destajo, porque entonces ya, bueno, al menos digo, yo no podría, ¿no? Entonces, leo 1, 2 máximo a la vez, porque además pues trabajas y no te da el Claro, tiempo, claro. tengo hijitos, entonces digo, no, pues hay que estar en todo un poco. Lo importante es estar disfrutando, ¿no? Y Claro. disfrutando lo que estamos leyendo, independientemente de cuánto sea, ¿no? Chicas, muchas gracias por esa lectura tan sentida, por realmente estar ahí comprometidas, así sea en audiolibro por primera vez, a unas que ya tenemos un poquito más de práctica, igual darle el chance, ¿no? Como a este libro y estarlo disfrutando y lograr esta empatía justo, ¿no? De poder devolvernos a otras épocas y de poder entender desde esa visión también muchas cosas. Me encantó en serio que pudiéramos estar desde tantos países y justo no solamente las visiones, sino también todas las recomendaciones que dieron de ficción histórica me pareció fascinante. Entonces, pues nada, si quieren para terminar y tienen por ahí su libro, podemos tomarnos la fotico para cerrar y ya vamos a ver si en qué momento leemos la segunda parte, cuando le podemos abrir un campo, porque es que, oigan, efectivamente no hay tanto tiempo para leer, pero bueno, lo intentamos. No sé si ahí se alcanza a ver el mío. Ay, espérame, a ver si es que yo ese lo tengo por aquí, aunque fue audiolibro, tengo por aquí. Listo. Voy a despedirme de la grabación. Chao. Para las personas que van a ver esto después.